Bueno, hoy se abordará una etapa de Rusia que fue prácticamente inédita en su historia, los años que siguieron a la desaparición de la URSS, el hecho que prácticamente puso fin al siglo XX, un siglo que inició con un hecho adverso para Rusia, la guerra con Japón. Y la década de 90 fue catastrófica para Rusia. Me acuerdo, bueno, era chica, por supuesto, pero recuerdo parcialmente también este periodo, más por la situación económica en la familia, bueno, de lo que vivían los padres. Podríamos marcarla esta década como una nueva era de tumultos, problemas internos, eh, realmente retos, amenazas externas. El PBI cayó más de 40%, la inflación hizo tremendos daños, mucha población realmente quedó en la ruina. Fue aún peor que la crisis, ¿no?, estadounidense de 1930. Y recordamos a los personajes como por ahí Kozyrev, Gaidar, eh, que fueron responsables también por muchas reformas, ¿no? Creían que Occidente cooperaría y juntos gestionarían el mundo como antes, pero no fue el propósito de Occidente. Y en suma, se trató de un periodo muy difícil para Rusia, hasta que en 2000 se inició un ciclo de ordenamiento con el presidente Vladimir Putin. Y para hablar de este tiempo, hoy nos acompaña el doctor Marcelo Montes, analista político internacional. Bueno, justo en vísperas de la presentación de su nuevo libro, Putin deconstruido. Marcelo, muy bienvenido a la cátedra. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches, bueno, no sé. Eh, para mí es un gusto, como siempre, colaborar con vos, Tamara, y por supuesto el agradecimiento a quienes asisten al Zoom. En realidad voy a presentar dos libros esta noche. Uno, el que voy a presentar el jueves 19, que es sobre Putin, justamente, Putin deconstruido se llama. Eh, Después, cualquier cosa, damos algunos detalles respecto a la venta y la presentación oficial que va a ser en el Palacio Balcarce, si Dios quiere. Pero también tengo para presentarles, en este caso online, un libro que aquí en Buenos Aires no se conoce demasiado, porque en realidad lo publiqué en Córdoba, 2006, fue la tesis de maestría, que es justamente sobre este tema que vamos a tocar hoy, que es este libro, no sé si se ve, Sí, eh, se la ve. transición postcomunista en la Federación Rusa. Lo escribí entre los años 2003 al 2006. Salió publicado en 2007, pero versa sobre la transición entre 1991 y 2004. Es decir, llevábamos 4 años, hace exactamente 20 años, 4 años del periodo Putin, ¿no? Ni siquiera podíamos vislumbrar todo lo que pasó después, obviamente lo que está pasando ahora. Así que si ustedes quieren leer sobre la transición, más allá de la charla de hoy, bueno, ahí la tienen bastante detallada. Es un libro que editó en su momento Editorial Advocatus, que es una editorial jurídica en Córdoba. Ustedes saben, la Docta es una ciudad famosa por su juridicismo, así que no podía ser otra editorial que no sea una editorial vinculada al mundo jurídico, ¿no? Así que bueno, ahí les presenté este libro, eh, que fue, insisto, la tesis de maestría. Putin, el libro sobre Putin, en realidad es una parte de la tesis doctoral que después tuve la oportunidad de cursar en Rosario. Entonces, el final de la URSS, el final de la URSS se ve ahí claramente.
Sí, está perfecto. Sí, se Eh, ve. bueno, por supuesto no vamos a hablar aquí de Gorbachev, ni del nuevo pensamiento, ni de la glasnost, que fueron de alguna forma la perestroika, que fueron sus políticas o los nombres con los que se conocieron sus políticas económicas, de política exterior, política de transparencia, pero básicamente el resultado, ¿no? Todo lo que digamos de la Rusia postsoviética está ligado al final de la Unión Soviética, a un final abrupto, repentino, nada planificado, insisto, una especie de consecuencia no querida de aquellas reformas de Gorbachev. Quien menos quería ese resultado era el propio Gorbachev, pero bueno, los errores ocurren en política, a pesar de que buena parte del pueblo ruso hasta el día de hoy, aún muerto Gorbachev, considera que él fue un responsable directo de lo que ocurrió y tal vez hasta haya tenido la intención de llegar al resultado al que llegó. Pero yo estoy entre los que creen que el final de la Unión Soviética tiene mucho que ver con Gorbachev, sí, sin duda, mucho más que ver con Gorbachev que con Reagan, que con el Papa Juan Pablo II, que con la Guerra de las Galaxias, bueno, con Margaret Thatcher y demás. Es decir, creo que el final de la Unión Soviética tiene mucha relación, sobre todo con el papel de Gorbachev, pero no un papel intencionado, no un papel adrede, no un papel voluntario Gorbachev. Yo creo que básicamente fue el error de Gorbachev, la ingenuidad de Gorbachev, la que precipitó de alguna forma el final de la Unión Soviética. Sobre este punto, bueno, hay bastante acuerdo de algunos autores, a los que yo sigo, y bastante desacuerdo de varios otros autores que, por supuesto, no están de acuerdo con lo que estoy planteando. Ahí, el punto de la doctrina Sinatra, ustedes dirán, ¿qué es esto de la doctrina Sinatra? Bueno, ustedes saben, Frank Sinatra era un cantante norteamericano que cantó una canción muy famosa que se llamaba A mi manera, que aquí incluso se popularizó en idioma castellano. Bueno, esto de la doctrina Sinatra tiene que ver con la actitud que tomaron muchos líderes de Europa Oriental y de las ex repúblicas soviéticas, que cuando Gorbachev planteó que no iba a enviar los tanques soviéticos a reprimir las distintas liberalizaciones o revoluciones democráticas que estaban planteando los pueblos de Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, bueno, simplemente adoptaron una actitud, vamos a ponerlo en términos argentinos, borocotizada, ¿no? Es decir, se cambiaron de bando, directamente dejaron de ser líderes creyentes en el socialismo real y se convirtieron en líderes, entre comillas, democráticos, ¿no? Y por lo tanto, lejos de apoyar la posibilidad de vislumbrar un socialismo real con métodos humanos o con cariz humano, cariz humana, como planteaba Gorbachev, en realidad le hicieron, se dieron totalmente, abandonaron de alguna forma el papel de la Unión Soviética, de liderazgo de la Unión Soviética, abandonaron a Gorbachev y se pusieron al frente de esas revoluciones democráticas, o sea, traicionaron de alguna forma las convicciones socialistas que supuestamente tenían. En la gran mayoría de los casos, ¿no? Incluyendo, por supuesto, aquellos líderes, insisto, comunistas o socialistas que habían demostrado ser incluso hasta más dogmáticos que el propio Gorbachev, ¿no? Pero de manera oportunista dejaron a Gorbachev predicando solo en la Unión Soviética y ese fue el triste final de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Con tres líderes firmando en los bosques de Bilovieje el final de ese gran imperio que fue la Unión Soviética. Los tres líderes de los tres países que habían firmado el inicio de la Unión Soviética, ¿no? Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Ahí dice Aliaga, libre autodeterminación. Sí, libre autodeterminación, lo que ocurre es que, insisto, Gorbachev ingenuamente creyó que lo iban a seguir en su intento de recrear de alguna forma el mensaje
que había dado la primavera de Praga en su momento, la revolución húngara en su momento, estamos hablando de la década del 50, década del 60, que fueron reprimidas por los tanques soviéticos. Ahora él pensó que al no mandar los tanques soviéticos, bueno, ese socialismo más humano iba a triunfar. Bueno, lo que ocurrió fue todo lo contrario, es decir, ninguno de los líderes lo siguió, y bueno, él quedó mal tanto para los que no lo siguieron como para los que lo habían seguido hasta ese momento, ¿no? Pensemos en la Cuba de Fidel Castro, pensemos en la indiferencia de la China de Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Es decir, Gorbachev quedó absolutamente solo, tan solo que hasta tuvo que depender de Yeltsin en agosto, el 19 de agosto del 91, cuando ocurrió un golpe de Estado contra su figura, fue detenido en la casa veraniega en Crimea, donde él estaba, con su esposa Raiza, y quedó prácticamente a expensas o a merced de Yeltsin para poder sobrevivir. El golpe no fue un éxito, fue un rotundo fracaso, por supuesto. Los líderes conservadores y los militares tuvieron que replegarse y Yeltsin emergió como el verdadero líder de ese final tan triste de la Unión Soviética para después inaugurar el periodo de la Rusia postsoviética. Un tercer punto que tiene que ver con ese final, que está entroncado con la última filmina que tiene que ver con Putin, es que Rusia, en realidad la Unión Soviética termina humillada, obviamente con el Ejército Rojo volviendo a las ex repúblicas en una situación de total abandono, en una situación tremendamente precaria, sin haber perdido ninguna guerra, porque el Ejército Rojo, excepto la invasión de Afganistán, no se retira militarmente derrotado en ningún lugar del mundo, pero vuelve como si hubiese sido derrotado. Y la que verdaderamente, y esto sigo a Juan Belicov, que lo dice claramente, integrante del CARI, que hoy vive en Estados Unidos, en realidad Rusia hereda el papel jurídico de la Unión Soviética. Ustedes saben que la banca en el Consejo de Seguridad la hereda Rusia de la Unión Soviética, la podría haber heredado Ucrania, eso es cierto lo que dice el embajador ucraniano en Argentina, ¿no? Ucrania era la tercera potencia nuclear de este mundo, podría tranquilamente haber heredado la banca en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, la hereda Rusia, porque Ucrania no era fiable en ese momento para Occidente. Miren cómo han cambiado las cosas en 30 años. Pero Rusia se convierte en el chivo expiatorio, lamentablemente, de esa caída de la Unión Soviética. Chivo expiatorio que van a tomar todos, los polacos, los checoslovacos, todos, obviamente, los bielorrusos, los ucranianos, los georgianos, los armenios, etcétera, etcétera, van a considerar que en su reconstrucción identitaria histórica, Rusia es la culpable por haber sido imperio, tanto en la época de los zares como en la época bolchevique, haber sido imperio, haber dominado, sometido a todos esos pueblos. Entonces, en esa reconstrucción identitaria, Rusia es el otro, para los checos, para los polacos, para los eslovacos, para los húngaros, para los búlgaros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que acá hay una especie de orfandad y de soledad en la que termina Rusia, que tiene mucho que ver, esto en términos un poco psicológicos, tiene mucho que ver con lo que pasó o con lo que está pasando 30 años después. Voy a la otra filmina. Bueno, cuádruple transición, que es un poco lo que analizo en este libro, ¿no? Política. Fíjense la complejidad de esta transición, porque si ustedes comparan con las transiciones postdemocráticas o postautoritarias, mejor dicho, las democráticas de América Latina, acá la única transición que había era más bien política, ¿no? De regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Ni siquiera económica, porque no era una transición de un sistema socialista a un sistema de mercado. En realidad casi todas las economías latinoamericanas tenían más o menos economías de mercado, por supuesto más proteccionistas algunas que otras,
más cerradas algunas que otras, pero en general eran todas más o menos economías capitalistas. En cambio, en la Rusia soviética, como por supuesto en Polonia, como en Checoslovaquia, en Bulgaria, en Hungría, sí, podemos igualar a todo, con una salvedad, la transición adoptaba cuatro caracteres, cuatro naturalezas. La política, porque se pasaba de un régimen de partido único a una democracia iliberal. Este es un poco el resultado. Lo que voy a mencionar en segundo término es el resultado, ¿no? No pasamos de un régimen de partido único a una democracia liberal, pasamos a una democracia iliberal. Después cualquier cosa podemos avanzar en el concepto de qué significa una democracia iliberal. Una transición económica de un socialismo real a una economía de mercado, podríamos rotular de amigos, la presencia de los oligarcas, en casi todas las economías, por supuesto, postsoviéticas. Un tercer aspecto que es la transición estadual del centralismo unitario, vivido tanto en la época de los zares como en la época de los bolcheviques, las 7 décadas del socialismo real, a un federalismo multinacional. Créase o no, Rusia hoy es un país federal además multinacional, pero que viene de un pasado histórico, milenario, de muchísimos centrales. Entonces, ahí también hay una transición que muchas veces los autores soslayan, subestiman, pero hay que tenerlo en cuenta también, fue muy, muy, muy complejo. Y el cuarto, que tiene que ver con esto de la humillación, el abandono y la orfandad rusa, o Rusia como chivo expiatorio y demás, tiene que ver con una transición que solamente tuvo Rusia, que los demás países no tuvieron, que es haber pasado de una lógica imperial, ideológica, confrontativa, como era la del socialismo real, muy agudizada sobre todo en el periodo Khrushchev, que fue, entre comillas, un periodo, entre comillas, insisto, liberal adentro, denunciando los crímenes de Stalin y demás, pero muy, muy, muy militante, muy de apoyo a las luchas de liberación nacional y demás, a nivel externo, ¿no? Saliendo a conquistar todo lo que Stalin de alguna forma había resignado, porque venía de un periodo de revolución de posguerra, a un romanticismo occidentalista ingenuo, que fueron los 3 primeros años de Yeltsin. Allí Tamara al inicio nombró a Kozyrev, el canciller de Yeltsin, que fue un comunista acérrimo en la fase socialista, digamos, en la fase soviética, pero que con Yeltsin fue un canciller tremendamente afín a Occidente. Tan afín a Occidente que bueno, terminó pagándolo con su cargo, digamos, es decir, toda su ingenuidad, de alguna forma en pocos años queda demostrado que Rusia lamentablemente, confió demasiado en las promesas occidentales y bueno, Kozyrev terminó pagándolo, insisto, con su cargo. Bueno, ahí tenemos algunas fotos, algunas imágenes de esa cuádruple transición. Al costado izquierdo, arriba, pueden ver los oligarcas. Los oligarcas en la época de la pandemia, con barbijo, en un salón donde son recibidos por Putin. Hay una reunión en YouTube muy interesante donde Putin los recibe como presidente al principio, ¿no es cierto?, en el año 2000, y les dice, miren, acá, palabras más, palabras menos, está el diálogo en YouTube, se los recomiendo porque es una pieza, una joya. Palabras más, palabras menos, miren, acá todo se funde, los negocios, el Estado, el poder, bueno, se acabó. Les estoy adaptando de alguna forma la película con Putin. Acá esto se acabó, acá ustedes van a pagar impuestos, ustedes van a ganar plata, por supuesto, pero cuidado con meterse en política. Porque esto que se daba con Yeltsin, ya esto yo no lo voy a tolerar, ¿no? A pesar de que el propio Putin había sido ungido de alguna forma, aceptado, aprobado por los oligarcas, ¿no? Ahora les estaba diciendo ya en el poder que ahora las cambiaron.
Con Yeltsin, todo lo contrario. Con Yeltsin, los oligarcas que no inician sus fortunas con Yeltsin, aclaremos, las inician en la última parte de las reformas gorbachovianas, ¿no? Cuidado con ese detalle, no es que hacen plata con Yeltsin. Los ayuda mucho, por supuesto, el proceso de privatización masiva que inicia Yeltsin, pero ellos ya como ex gerentes de las empresas soviéticas en la era Gorbachev ya habían empezado a amasar grandes fortunas en esa época. Entonces se transforman en lo que luego serían ya en la época de Yeltsin y tendrían un enorme poder político, fueron gobernadores de negociación con los chechenos, con los rebeldes chechenos, en los medios de comunicación, el papel de Berezovsky, el papel de Gusinsky, es decir, tenían un enorme poder, una gran influencia en el clan, en la familia, lo que se llamó el clan o la familia de Yeltsin, su hija Tatiana, Berezovsky tenía un poder enorme, el Kremlin. Bueno, todo se termina con Putin, pero por supuesto con Yeltsin los oligarcas tienen una cuota relevante de prevalencia. Y esto hace que la transición, por supuesto, tenga un carácter que no tiene en otros países, por supuesto, demócratas liberales, ¿no? Donde se puede decir que los hombres de negocios tienen poder, pero no tanto como lo tenían los oligarcas en la era Yeltsin. A la derecha, arriba, tienen Chechenia, ¿no? La bandera chechena, porque no, Rusia va a perder una guerra, la guerra de Chechenia, la va a perder, el ejército ruso va a perder la guerra, va a prácticamente perder el territorio checheno y después, por supuesto, lo va a recuperar con Putin. Mientras tanto, la amistad entre Clinton, la amistad, no la sociedad, la amistad entre Clinton y Yeltsin, es decir, una relación privilegiada entre Rusia y Estados Unidos, pero al costado, abajo, a la derecha, van a tener el Partido Comunista, es decir, el Partido Comunista en el 93 va a ganar la legislativa y en el 95, en la elección presidencial, dicen que la ganó. De alguna forma, al balotaje gana Yeltsin en el balotaje, pero con mucha ayuda de Estados Unidos, con mucha ayuda de la CIA. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Ven cómo los papeles se invierten? Ahora se dice que Estados Unidos, en las elecciones norteamericanas, los rusos intervienen con hackers y demás. Ya en la 2016, ¿no? En la que ganó Trump. Ahora se vuelve a decir lo mismo. Bueno, en el 95, la CIA, Estados Unidos, Clinton, estaba firmemente decidido a apoyar a Yeltsin contra el Partido Comunista, porque imagínense que 3 años después o 4 años después de la caída de la Unión Soviética, que la Rusia postsoviética caiga en manos de nuevo del Partido Comunista para Clinton, para Estados Unidos, para la democracia liberal norteamericana y demás, un rotundo fracaso. ¿Se dan cuenta? Es decir, hablando de autodeterminación, ¿no? Es decir, hoy los rusos se ríen de las acusaciones norteamericanas de intromisión rusa en los asuntos internos de Estados Unidos, porque en el 95, en el 96, claramente yo hasta dudaría si realmente Yeltsin ganó esa elección. Pero bueno, esto no sé, por supuesto, no se dice, no se reconoce, ¿no? Vamos a la otra filmina. Bueno, uno de los pocos aciertos, por supuesto estoy acelerando la charla, pero lo dejo un poco para las preguntas, que siempre nos faltan. Una de las grandes elecciones de Yeltsin, enfermo, operado a corazón abierto en una clínica norteamericana, alcohólico, débil, ya poco tiempo, porque en su segundo mandato fue un verdadero desastre. En su primer mandato no nos olvidemos que había bombardeado nada más ni nada menos que la Duma. Esto es como si a Milei se le ocurriese, no le vamos a dar esa idea, de bombardear el Congreso, ¿no? Imagínense lo que es eso. Bueno, unge a Putin. Por eso en uno de los títulos de mi libro digo el ungido, ¿no? Es decir, en una selección de 4 o 5 precandidatos a presidente, a primer ministro primero, Yeltsin elige a Putin.
creyendo que era un hombre joven, que era un hombre vital, que era un hombre de bajo perfil. Él jamás iba a imaginar que Putin iba a ser lo que fue, obviamente, y le venía el pelo, dirían los argentinos, para dirimir una interna que era muy feroz. Frente a Putin estaban personajes pesos pesados como Yuri Lushkov, el alcalde de San Petersburgo y el alcalde de Moscú, perdón, y Primakov, el ex canciller de Yeltsin, en quien se inspiraría Putin sobre todo para desarrollar su política exterior multivectorial y giro euroasiático. Así que la verdad que nadie pensaba que Putin iba a ser lo que fue. Pero a él le venía bien, insisto, para dirimir esa interna, lo cual habla de que muchas veces hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y Putin estuvo, ¿no? Para suerte de él y yo creo también para suerte de Rusia, porque era el hombre ideal para el momento que estaba viviendo Rusia, que era un momento trágico, que era un poco lo que voy a describir en esta última filmina. Putin va a llegar al poder no en una situación cómoda, no en una situación confortable. Llegó en un momento trágico de la era Yeltsin, ¿no? Eh, para los que les gusta comparar el menemismo con el yeltsinismo, la década de los 90 Argentina con la década de los 90 rusa, bueno, Menem no va a haber el 2001. Menem ya habrán pasado 2 años del final de su mandato, incluso todavía el día de hoy hay gente que recuerda con muy buen recuerdo a Menem, ¿no? En Rusia, Yeltsin termina muy mal, termina con una crisis financiera que se suma a lo que decía Tamara, cómo empieza Yeltsin. Yeltsin empieza con una inflación, con una liberalización de los precios tremendo, con la terapia de shock Gaidar, etcétera. Y no termina mejor que como empieza, termina peor, termina con una crisis financiera, la del 98, donde los rusos ahí se dan cuenta, los americanos los engañaron, es decir, los querían endeudados con el Fondo Monetario Internacional y las promesas de inversiones que le habían hecho, una de ellas, o sea, endeudados. Crisis de Balcanes. Ahí los rusos se dan cuenta que los norteamericanos convocan a bombardear junio del 99, ¿no? Estamos hablando de la capital de la ex Yugoslavia, la capital de Serbia. Ustedes saben lo que son los serbios con los rusos, es decir, se consideran no hermanos, pero de una forma primos hermanos, en cierto modo, las simpatías que le tienen los serbios rusos, los rusos a los serbios, en fin. Pero bueno, bombardear Serbia y echarle la culpa de todos los males de la ex Yugoslavia, bueno, eso lo hizo la OTAN, eso lo hizo Clinton. Y llama por teléfono a Yeltsin, a ver, ¿estás de acuerdo con que bombardeemos? No, sumate al bombardeo, ¿no? Imagínense lo que es para un ruso que le digan eso, sobre todo para Yeltsin, que se consideraba amigo de Clinton, ¿no? Sumate que los bombardeamos, bueno, sin ni siquiera pedirle permiso, sin decirle, bueno, escuchame, media ustedes, porque la verdad son amigos de ustedes, o han sido amigos de ustedes, son hermanos eslavos de ustedes, ¿no? Una humillación absoluta. Ahí se dieron cuenta los rusos, por fin, que los norteamericanos los habían usado 10 años de trapo de piso, más o menos, ¿no? Degradación de la figura presidencial, ¿no? ¿Qué hablar de la figura de Yeltsin? O sea, un tipo que se quedaba dormido en los aviones, que después tenía que salir el edecán a explicarle al primer ministro irlandés, miren de quién estoy hablando, primer ministro irlandés, de que el presidente, no, bueno, tuvo una mala noche, entonces no podía tener su entrevista, ¿no? Y vayan comparando con Putin. La figura de Putin. Putin acaba de viajar a Mongolia, le importó 3 bledos si hay una demanda a la Corte Penal Internacional contra él, si lo pueden detener. La figura presidencial, pregúntenle a un ruso medio lo que significa un líder para Rusia, ¿no? Y Yeltsin era una burla, digamos, el denigrante para lo que era un ruso medio.
creciente poder de los oligarcas, es decir, si los oligarcas seguían creciendo en su poder, obviamente Rusia se convertía en un estado absolutamente mafioso, absolutamente mafioso. Era un agujero negro Rusia de haber triunfado los oligarcas, de no haberle puesto estos límites Putin a los oligarcas. La guerra de Chechenia. Lo más probable es que si Chechenia hubiera ganado, bueno, Rusia hoy estaría partida en 10 pedazos, seguramente, ¿no? Porque independientemente de que también pudo haber manipulado esos atentados en Moscú a finales de los 90, el propio Putin, el propio FSB, etcétera, etcétera, más allá de todo eso, seguramente de no haber triunfado la guerra de Chechenia, de no haber chechenizado el país, como hizo Putin, hubiera tenido disgregación del país o hubiera enfrentado un fracaso militar como lo enfrentó Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Porque eso también hay que decirlo. Finalmente, el experimento norteamericano en Irak y Afganistán terminó muy mal comparado con el éxito en Chechenia por parte de Putin. Y finalmente el hundimiento del submarino Kursk. Todo el mundo dice, uy, qué cruel que era Putin, qué sanguinario, dejó morir a 140 y pico de tipos ahí debajo del mar. Bueno, él simplemente blanqueó lo que había sido una joya de la Marina Nuclear rusa, venida menos, por supuesto, porque el submarino se hunde porque los submarinos no tenían mantenimiento. Estamos hablando de un submarino insignia de la flota naval rusa. Eso le vino muy bien para demostrarle a los militares que tienen que hacer una flor de reforma, una fenomenal reforma, que podría decirse es una tarea pendiente de Putin hasta el día de hoy.